todos. Les doy la más cordial bienvenida a otro seminario más de la Academia de Ciencias Agrícolas. En esta ocasión tenemos como ponente invitada a la doctora Cristina Vázquez Hernández. La doctora Cristina es ingeniera en biosistemas por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato. Cuenta con 23 años de experiencia en la docencia. Actualmente, pues ella es docente de la Universidad Latina de México en la Escuela de Nutrición y en el Tecnológico Nacional de México en Roque. Y bueno, ha participado en diferentes congresos nacionales e internacionales. El más reciente, pues en el 18º Congreso de la Mujer en 2021. Ha asesorado diversos proyectos de innovación tecnológica, ha sido jurado en diversos eventos académicos, cuenta con publicaciones en revistas indexadas del JCR y tiene 3 capítulos publicados en libros, ha asesorado diferentes proyectos de investigación y bueno, realizó vinculación con empresas del sector público y privado y ha sido reconocido con el Premio al Mérito Académico por mejor tesis de posgrado y el mejor promedio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. Entonces, pues dentro de sus líneas de investigación está la innovación y desarrollo tecnológico en el cultivo y procesamiento de alimentos con valor nutrimental y la producción de metabolitos secundarios en especies vegetales de interés comercial aplicando elicitores. Sin más, pues le cedo la palabra a la doctora Cristina Vázquez para que nos presente su ponencia el día de hoy. Adelante, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días tengan todos ustedes. Gracias por la presentación. El título de esta presentación ya por nombre Producción de glucósido esteviol en stevia bajo condiciones de invernadero utilizando o aplicando factores modificadores del metabolismo. Es parte de mi trabajo de tesis de doctorado en la cual nosotros buscábamos incrementar la cantidad de estos metabolitos en las hojas de la planta para que pudiéramos darle un mayor valor comercial a este cultivo. Entonces, a manera de introducción, vamos a mencionar que en México el consumo de azúcar es muy elevado. Por la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, nos dice que no se debe de consumir más del 10% de azúcares en la alimentación diaria, ya que esto tiene como consecuencia altos índices de obesidad y de enfermedades crónico-degenerativas. Debido a lo anterior, bueno, pues se realizó una modificación en las normas y en la legislación, lo cual nos dice que todos los productos alimenticios que tengan cierta cantidad de calorías de azúcar, provenientes de azúcar, se debe de tener sellos precautorios y que además estos productos van a tener un impuesto extra. Por lo cual, bueno, pues muchas empresas han optado por buscar edulcorantes de diferentes tipos para poder evitar estas multas, evitar estas sanciones y continuar con los precios que llevaban, porque pues sabemos que estos edulcorantes que ya no provienen del azúcar, pues tienen un costo extra. Tenemos diferentes edulcorantes que se han venido utilizando, como es el Splenda, la marca comercial, que nosotros lo conocemos como la sucralosa, que si bien es derivado del azúcar de caña, bueno, pues ya han sido sustituidos 3 grupos OH por cloros. Así el cuerpo no lo reconoce como glucosas y nosotros lo excretamos a través de la harina, no genera o no nos aporta calorías y nos da el sabor dulce a los alimentos. También tenemos los artificiales como el aspartame y la acesulfame, que bueno, estos son sintetizados químicamente, los cuales pues también dan un sabor dulce o tienen un potencial edulcorante hasta de 300 veces más que el azúcar de caña. Sin embargo, se ha visto que estos edulcorantes pues causan alrededor de 90 efectos secundarios a la salud, desde migraña, vómito, enfermedades diarreicas, bueno, diarrea, entre otras muchas. Por lo cual, bueno, se busca constantemente edulcorantes que no nos aporten calorías, no nos aporten riesgos a la salud, pero que nos ocasionen los menores efectos secundarios también. Debido a lo cual, bueno, actualmente se tienen como los principales edulcorantes de origen natural los derivados de las hojas de la planta de stevia y también el azúcar del monje. ¿Okay? Esta planta de stevia pues es una planta de origen paraguayo, desde la antigüedad ya lo cultivaban, le llamaban también caeje
u hoja dulce, y esta planta tiene la característica de que acumula en sus hojas, bueno, en toda la planta, pero principalmente en sus hojas, metabolitos secundarios que son llamados glucósido de esteviol. Estos glucósidos de esteviol son muchísimos, alrededor de entre 17 y 20 diferentes compuestos con estas características. Sin embargo, los de importancia comercial son tres. Cabe mencionar que estos glucósidos de esteviol van a tener un potencial edulcorante desde 100 hasta 300 veces más que el azúcar de caña. Nosotros cuando consumimos los sobrecitos que nos dicen de stevia, no es stevia pura, no es el extracto de la hoja, ni es la hoja como tal, sino que ya llevan un vehículo que puede ser maltodextrinas, pueden ser algunas dextrinas, son mezclas para poder nosotros endulzar nuestros alimentos, porque es la planta, el glucósido como tal, el extracto, es demasiado dulce. De hecho, cuando lo estamos trabajando en el laboratorio, nos tenemos que poner cubrebocas, como lo utilizamos concentrado liofilizado, nos llega inclusive a lastimar las vías aéreas. A manera de antecedentes, bueno, pues la stevia tiene muchísimos beneficios. Se dice que tiene propiedades anticancerígenas, anticariogénicas, que también es un antialergénico, que disminuye los niveles de glucosa en la sangre, es un antioxidante natural, mejora la resistencia frente a resfriados y gripes, también tiene efectos antiestrés, entre muchos otros. En 2008 la FAO estableció las especificaciones para los glucósidos de esteviol, reconociéndolo como un producto seguro para su consumo. Es de gran importancia nutricional y farmacéutica debido a que puede ser utilizado sin el riesgo de afectar nuestra salud. Y bueno, sabemos que actualmente en México existe una gran incidencia de enfermedades crónico-degenerativas, principalmente por el consumo de alimentos endulzados con azúcar de caña. Actualmente la globalización de diferentes especies vegetales nos permiten el estudio de especies no endémicas de la región. Si bien stevia rebaudiana, que es su nombre científico, es de origen paraguayo, actualmente se cultiva en diversas zonas de nuestro país, entre ellas la región centro, la región sureste de nuestro país y también la región suroeste. Las condiciones climáticas para su cultivo son condiciones semitropicales, de alta humedad. Y pues bueno, en la región ahora de Veracruz se cultiva mucho, está cultivando también en la región de Querétaro, en ciertas regiones de Guanajuato, que es la zona centro donde nos ubicamos. Y bueno, nosotros lo cultivamos se cultiva principalmente a cielo abierto. Sin embargo, los estudios que nosotros se han realizado o que hemos realizado han sido en condiciones de invernadero para tener las condiciones más controladas. Se han realizado ya estudios preclínicos en donde demuestran las características funcionales y nutracéuticos de estas plantas. Debido a esto, bueno, ahora está siendo utilizado como aditivo alimentario en diversos productos. La Unión Europea, pues bueno, tiene una codificación en donde, dependiendo del tipo de edulcorante o del tipo de aditivo que sea, se le da una numeración y una clave. Ya para este día se tiene la E960 y bueno, que va combinada con la E980, que es el eritrol, que también es un edulcorante. Entonces, bueno, y ahora ya vemos muchos productos en los supermercados adicionados con stevia o sustituyendo los edulcorantes con stevia, que bueno, además de que no nos aportan calorías, tienen un poder edulcorante muy alto. Les mencionaba, bueno, que son muchos los glucósidos de esteviol que se encuentran presentes en toda la planta, pero principalmente en la hoja. Tenemos el ribodióxido A, el ribodióxido C, el esteviósido y el glucósido, que son los que se encuentran en mayor cantidad. Todos los demás se encuentran en trazas o en pequeñas cantidades. Y bueno, ahora es de gran interés el ribodióxido M. El ribodióxido M, la empresa Ingredion, le ha apostado mucho a este ribodióxido porque, bueno, una de las problemáticas que se han presentado con estos ribodióxidos es que dejan un ligero resabio amargo. No sé si ustedes han probado todas las bebidas que vienen ahora endulzadas con los edulcorantes como aspartame, acesulfame, o cuando le agregamos un sobrecito de sucralosa a nuestro café o de el llamado canderel. Ajá. Damos el trago de la bebida y nos deja, al pasar en la comida, el alimento o la bebida, nos deja un ligero resabio amargo detrás del paladar.
Bueno, pues también tanto el ribodióxido A como el este dióxido dejan un ligero resabio amargo, cosa que, o esta característica no la tiene el ribodióxido M, por eso se busca eh, eh, tener este ribodióxido M en la planta, porque únicamente se encuentran muy ligeras trazas. Ahora lo que se hace es sintetizarlo químicamente, pero bueno, la idea es que la planta la produzca en mayor cantidad, además de que también aumentar la cantidad de ribodióxidos que se encuentran en las hojas para poder hacer o para poder facilitar la extracción y hacer el cultivo un poco más interesante comercialmente. Y bueno, los glucósidos stevia forman parte del metabolismo propio de la planta de stevia. Como les mencionaba, bueno, se acumulan en las hojas, sin embargo, también podemos encontrarlo tanto en raíz como a lo largo del tallo. Estos son mediados en la ruta bioquímica, son metabolitos especializados, son a través de la ruta del metilmevalonato y son compuestos de tipo terpénico. Ajá. Entonces, la planta como tal utiliza o produce estos metabolitos secundarios como parte de su sistema de defensa, principalmente contra insectos. Al ser tan dulce, la planta no es consumida o no es atacada por estos insectos y algunos otros plagas o enfermedades que atacan a diversos cultivos. Bueno, se conocen algunas rutas para la producción de los glucósidos, sin embargo, no está tan estudiada o no está tan dilucidada cómo se lleva a cabo la conversión hacia esta ruta. Se han utilizado diferentes herramientas de energía genética para conocer cómo se producen estos compuestos a través de la vía metilmevalonato, como silenciamiento génico, microRNAs, y bueno, sabemos hasta el momento que son 4 los genes que están involucrados en la producción de estos glucósidos. Es el gen SRK13H, 3 genes SRUGTS, que es el SRUGT85C2, el SRUGT74G1 y el SRUGT 76G1. Estos codifican para el ácido encauriónico 13-hidroxilasa, participan 3 UDP-glicosiltransferasas y bueno, estos genes de regulación influencian el flujo de carbono entre la biosíntesis de los glucósidos de esteviol y la giberelina. Es decir, nosotros podemos estimular o potenciar la inducción de estos genes para poder obtener más glucósidos de esteviol y poder regular la biosíntesis. Y bueno, aquí les puse una imagen de cómo se lleva a cabo a partir del ácido encaeurónico. Hay una bifurcación de la ruta de biosíntesis en donde en un momento dado de la producción de los metabolitos se puede ir hacia la producción de los glucósidos a través de esta ruta de esteviol monóxido, esteviol biósido, hasta llegar a ribodióxido A. Todos estos se producen en cierta cantidad o hacia la ruta de las gibrelinas. Sabemos que las gibrelinas pues es una hormona que se encuentra presente en todas las plantas, es ubicua y que bueno, lo que va a hacer es promover el crecimiento de la planta, es decir, toda la parte foliar de la planta y la parte del tallo, cuánto crece y cuánta área foliar se va a tener. Y bueno, estos son los glucósidos de esteviol, pues tienen esta característica. Aquí les puse la estructura química de algunos de ellos. Y bueno, ¿dónde se producen? Dentro de las células se producen en las vacuolas. Ajá. Estas son las rutas, cómo se llevan a cabo. Y bueno, sabemos que las plantas son organismos sésiles, es decir, son organismos estáticos que son expuestos continuamente a estrés ambiental. Entonces, bueno, el estrés ambiental puede ser de tipo biótico o de tipo abiótico, es decir, puede ser ocasionado por insectos, herbívoros o patógenos, o puede ser ocasionado por estrés por sequía, estrés por el mismo aire, estrés o por un fenómeno que se llama tigmomorfogénesis, que es que la planta se le dan estímulos físicos, estímulos por la salinidad del suelo, etcétera, etcétera. Entonces, este estrés va a provocar que la planta encienda los mecanismos de defensa que son parte importante de la señalización de ciertas moléculas como es el ácido salicílico, el peróxido de hidrógeno, el quitosan, que forman parte forman parte del mismo metabolismo de la
de la planta, es decir, endógenamente ya se encuentran en ella y sabemos que estos se encienden o disparan una cascada de señalización para producir estos compuestos que se utilizan para la defensa de la planta, en su caso los glucósidos de estebiol. Entonces tenemos trabajos previos en donde sabemos que las plantas ajustan su fisiología y su estado de desarrollo cuando son sometidas a este estrés. Entonces si nosotros aplicamos esos elicitores o esas moléculas que naturalmente la planta ya la tiene y provocan que se dispare la producción de estos glucósidos de estebiol, se los aplicamos de forma exógena a través de un spray de la planta, podemos estimular que se prenda el sistema de defensa de la planta y nos produzca más glucósidos de estebiol. Entonces, bueno, en condiciones normales la planta utiliza la energía que obtiene de los nutrientes para producir biomasa, ajá, y una parte pequeña para la defensa de la planta y otra parte para la reproducción, es decir, para la producción del fruto y la semilla. Pero en condiciones de estrés se modifica su metabolismo, es decir, la energía que obtiene de los nutrientes la mayor parte va a irse hacia la defensa, una parte hacia la biomasa y una parte hacia la reproducción. Entonces, en teoría, en condiciones normales en las cuales la planta tiene un entorno muy tranquilo, muy relajado, la planta va a crecer grandota, va a crecer con mucha área foliar, va a tener una gran altura, va a tener un diámetro de tallo regular, pues, bueno, depende de la planta a la que estamos platicando, de la que estemos analizando, y bueno, pues va a tener una cierta producción de estos glucósidos estebiol que siempre los va a estar produciendo, de los metabolitos que nos interesan a nosotros, y bueno, va a utilizar una energía para producir su flor y su fruto. Pero si yo le aplico, si yo la estreso, ajá, si yo le induzco un cierto estrés, en este caso aplicarle foliarmente ciertos elicitores, esperaríamos que nuestras plantas pues no tuvieran tanta área foliar, no tuvieran tanta hoja, fueran tal vez un poco menores en cuanto a altura y un diámetro de tallo pues más grueso, ¿no? O más delgado. Eso esperaríamos, que hubiera un cambio con respecto a una planta la cual no ha sido estresada. ¿Sí? Bueno, tenemos diferentes factores de estrés, les mencionaba, pues tenemos elicitores bióticos y estresores de tipo abiótico. Les puse un esquema, les quise poner muy concentrado de los cuales estamos hablando. Podemos utilizar células completas o fracciones de células, como por ejemplo virus, bacterias, hongos, extractos de levaduras, polisacáridos, ácido nucleico o fitohormonas como el ácido jasmónico, el ácido salicílico, el metiljalmonato, entre otros muchos, o podemos utilizar estresores de tipo abiótico que pueden ser químicos o físicos. Les hablaba de los químicos, pueden ser elementos benéficos como microelementos, aluminio, cobalto, cobre, sodio, entre otros muchos, sales minerales, como cloro de sodio, gases, nanoestructuras. Ahora se está haciendo muchos trabajos con nanotubos de carbono, el silicio, entre otros muchos. Físicos como la termomorfogénesis que yo les mencionaba, este se utiliza mucho, por ejemplo, en arroz. En China, los agricultores tradicionalmente, aunque ellos pues no tenían este término, pisan las plantas cuando están jóvenes las plantas de arroz para fortalecer su sistema y que las plantas de arroz crezcan, tengan más vigor, sean más grandes y produzcan granos con un mayor contenido de almidón. Ondas acústicas se están utilizando mucho, espectros de luz, diferentes módulos de LED, en donde las plantas son sometidas a diferentes longitudes de ondas y esto estimula también el sistema de defensa de las plantas, produciendo ciertos metabolitos de interés. Temperaturas, sabemos que existen algunos cultivos como por ejemplo el durazno que necesita temperaturas, son ciclos de vernalización, en donde tiene que ser sometida a temperaturas frías para que se produzcan los frutos con una mayor calidad, unos frutos, un mayor tamaño de fruto, etcétera, etcétera. Entonces hay otro fenómeno muy importante que se le llama el fenómeno hormético, en donde las plantas, que esto también se da en mamífero, en donde las plantas son sometidas a concentraciones muy pequeñas de elicitores y se van aumentando para ver la tolerancia
de las plantas a estos sustancias o estas moléculas, o bueno, dependiendo del tipo de licitor o de estresor que nosotros estemos utilizando. Es como, por ejemplo, cuando nosotros vamos al médico y nos dan un medicamento, pues nos dan una dosis que es adecuada para nosotros. Pasa lo mismo en las plantas. En una parte, la planta la molécula puede estimular el crecimiento o la producción de un metabolito en la planta, pero cuando ya la concentración es muy alta, puede llegar a ser tóxico para ella, llegando a ocasionar inclusive la muerte de nuestro organismo. ¿Okay? Entonces, bueno, nosotros tenemos muchos, en el laboratorio en donde trabajaba, tenemos muchos estudios ya con diversas plantas, por ejemplo, con chile pimiento, con jitomate, con la aplicación de diferentes elicitores, principalmente peróxido de hidrógeno, quitosan y ácido salicílico, y nosotros evaluamos la producción de ciertos metabolitos de interés. En el caso de Chile, nos interesaba mucho lo que eran el licopeno, el chile de capsaicina y los capsiatos, en jitomate o en tomate rojo, el licopeno, y bueno, ahora en stevia nos interesaba conocer los glucósidos de stevia. Y bueno, la motivación para la realización de este proyecto pues fue que México es el líder en problemas de obesidad y diabetes a nivel mundial. Stevia rebaudiana pues es una planta de interés comercial que bueno, no nos aporta calorías y puede contribuir precisamente a los problemas de obesidad y diabetes. ¿Por qué? Pues porque nos gustan los alimentos dulces y al no tener calorías hasta el momento no se tiene evidenciado que tenga reacciones secundarias desfavorables a la salud de los consumidores, pues es una alternativa para las personas que sufren diabetes o que padecen de obesidad. Y bueno, se propuso una metodología para aumentar el contenido de glucósido stevia que no existía hasta que nosotros hicimos este trabajo, y podemos llegar a tener puede ser de gran importancia para los productores de stevia en nuestro país. La descripción del problema, bueno, pues que no se conocen las rutas bioquímicas, cómo se están produciendo estos metabolitos. No hay un protocolo de reproducción de la planta que nosotros podamos acceder a él y podamos nosotros mismos producir nuestra plántula. Los sistemas de producción son a cielo abierto, entonces quisimos hacer primero a nivel invernadero y después pasarlo que se pudiera escalar al cultivo a cielo abierto. Que existe actualmente una gran adulteración de los edulcorantes comerciales, debido principalmente a que la mayoría de ellos son mezclas por el alto precio que tienen estos productos, y bueno, que también queremos conocer el efecto que tiene la aplicación de estresores, en este caso de elicitores, directamente en la planta, en la morfología de la planta. Y bueno, la hipótesis de nuestro proyecto fue que la aplicación de elicitores, en este caso peróxido de hidrógeno, ácido salicílico y quitosan, en plantas de stevia rebaudiana bertoni, variedad morita, va a modificar la expresión de los genes involucrados en la ruta de producción de estos metabolitos, los cuales están relacionados con cambios morfológicos de la planta. El objetivo general fue caracterizar los cambios en la producción de glucósidos, de stevia rebaudiana bertoni, la expresión de genes y la morfología de las plantas tratadas con elicitores cultivadas bajo invernadero. Los objetivos específicos fue establecer un cultivo primero de las plantas de stevia en condiciones de invernadero para poder controlar el crecimiento de las plantas y posteriormente realizar los tratamientos de elicitación, determinar los niveles de glucósidos de stevia en plantas de stevia rebaudiana tratadas con elicitores, valorar la expresión genética de los genes que están involucrados en la ruta de biosíntesis y que están asociados a cambios morfológicos y bioquímicos en las plantas de stevia rebaudiana. Los materiales y métodos, bueno, fueron plantas de stevia rebaudiana bertoni, variedad morita 2. Primero se realizó una revisión diacrónica, después se estableció toda la metodología para el cultivo y manejo de la planta. Cabe mencionar que si bien la planta produce semilla y la reproducción puede ser con semilla, la forma que nosotros la reprodujimos fue por esqueje. Desgraciadamente, las semillas de planta de stevia tienen un muy bajo porcentaje de germinación, entre un 10 y un 15%, por lo cual pues es más fácil realizar el esquejado, es decir, tomamos una rama de stevia, pequeñas ramas de stevia, y nosotros establecimos
este protocolo de reproducción, lo cual, bueno, pues es muy rápido en la obtención de plantas. Evaluamos el efecto, aplicamos los elicitores, aquí les menciono cómo fueron las aplicaciones, qué concentraciones utilizamos. Utilizamos agua destilada como control, porque en este control nosotros dispersamos o diluimos todos los demás elicitores. Utilizamos ácido salicílico en tres concentraciones, 0.1 milimolar, 1 milimolar y 6.7 milimolar. Esto debido a un trabajo realizado por García et al. En el 2015, en donde se establecieron estas concentraciones. Quitosan a concentraciones de 15, 1000 y 1500 milimolar, y peróxido de hidrógeno en concentración de 2, 20 y 200 milimolar. Las aplicaciones se realizaron semanalmente, al día 7, al día 14, al día 21, al día 30, y la recolección de las muestras se realizó 24 horas posterior a la última aplicación, es decir, en el día 31. Las aplicaciones comenzaron 30 días después del trasplante, cuando la planta estaba en su estado vegetativo. Y bueno, posteriormente a la recolección de las muestras fueron congeladas en nitrógeno líquido y posteriormente liofilizadas. Se realizó un análisis por HPLC en masas, se cuantificaron los glucósidos de esteviol y posteriormente se realizó la expresión de genética mediante un análisis por PCR en tiempo real. Además de esto, bueno, pues se utilizaron también diferentes o se realizaron diferentes análisis con otras variedades, como por ejemplo con la variedad Eirete, y también pues la evaluación de la hormesis en la evaluación de la hormesis con la aplicación de únicamente ácido salicílico. Ya les platicaré más adelante por qué únicamente con ácido salicílico y no con los demás elicitores. Y bueno, se realizó la misma metodología. En el caso de las plantas de la variedad Eirete, se realizaron a los 5 a 10 días de la etapa de vegetativa. Se realizó con semilla, no con esqueje. Y bueno, se realizó el día 30, el día 37, el día 44, el día 51 y día 52. Para el protocolo de reproducción de las plantas de stevia de forma asexual mediante esquejes, se utilizaron esquejes de 10 centímetros de longitud, se le retiraron las hojas y solo se conservó el meristemo apical. Se utilizó una solución enraizadora comercial llamada ProRoot, se sumergían las plantas, los esquejes 10 minutos y posteriormente se colocaban en sustrato, que es Pitmos, Mori, Perlita, y materia orgánica composta, que se utilizó en una proporción 1-1-1 y bajo condiciones de invernadero, con una alta humedad de entre 70 al 80% de humedad relativa. Y bueno, también se realizó la cuantificación de los reducidos M, esto para la empresa Ingredion. Se estableció el experimento y se aplicó ácido salicílico, y de ahí pues se obtuvieron las muestras 24 horas posteriores a la última licitación. De igual forma, se utilizó el mismo esquema que veníamos trabajando, licitación durante 4 semanas y recolectábamos 24 horas posterior a la última licitación. Para todos los experimentos se realizaron por triplicado, completamente al azar, y se realizó la medición de las variables morfológicas y también el HPLC+. Bueno, vamos a los resultados, que es la parte interesante. Estas fueron las plantas, Stevia rebaudiana variedad Morita 2, y se estableció el cultivo. Estas fueron las condiciones en las cuales se mantuvieron en el invernadero: temperatura máxima de 23.2 grados centígrados, temperatura mínima de 3.6, las condiciones de crecimiento de la planta. Estos son exteriores, pero en el interior del invernadero llegamos a una temperatura, de 28 grados centígrados, que es la temperatura ideal para el crecimiento de la planta. Y bueno, les mencionaba, pues después de las 4 semanas de licitación, al día 31 se realizó la recolección de las muestras, únicamente la parte aérea, la parte de las hojas, que fue lo que nosotros evaluamos. Se congelaron nitrógeno líquido, se liofilizaron, se molieron. Y bueno, estos son los resultados de la cuantificación por HPLC masas, en donde podemos observar que el tratamiento que nos dio mejor resultado fue con la aplicación de ácido salicílico 0.1 milimolar. Si bien la mayoría ahorita vamos a ver en el análisis estadístico,
y hay diferencia significativa contra el control. Estos fueron todos los rebodiócidos los grupos de esteviol, perdón, que se analizaron. Fue rebodiócido A, rebodiócido B, esteviócido, rebodiócido C, rebodiócido D, rebodiócido E, biócido, rubócido, se le conoce también, rebodiócido F y glucósido A. Todos ellos son de gran importancia. Sin embargo, los que se encuentran en mayor proporción, pues es el rebodiócido A, el rebodiócido B y el rebodiócido C. También les mencionaba, bueno, como estos tres son los de mayor importancia, estos fueron de los que hicimos el análisis estadístico para mostrárselos aquí, en donde podemos ver que si tanto el ácido salicílico 0.1 milimolar como el ácido salicílico 6.7 milimolar tienen la mayor diferencia estadística comparada contra el control. Y bueno, por otro lado, cabe mencionar que las plantas, el tratamiento de quitosan 1500 milimolar decrementó en gran medida, tuvo una diferencia significativa, disminuyendo la producción de los tres rebordecidos comparados contra el control. Y bueno, esto es el análisis de los genes por qRPCR, es decir, por reacción en cadena polimerasa en tiempo real, en donde podemos observar que existe una diferencia significativa en la expresión de los genes comparados contra el control. En la barra negra es la aplicación con peróxido de hidrógeno, y de igual forma el ácido salicílico nos dio la mayor expresión de los genes. Ajá. Y bueno, esto fue con mayor diferencia. Cristina, ya no te escuchamos. Cristina, ¿me escuchas? Hubo un problema técnico con la conexión de internet de la ponente. Está tratando de reconectar la presentación. Les pido un poco de paciencia para reanudar la presentación.